Si alguna vez has tenido que hacer una presentación y te han pedido que clarifiques algún concepto, o algún amigo o amiga te dice que no te entendió, probablemente te has topado con una secuencia explicativa. Una secuencia explicativa es aquella que busca facilitar la comprensión o el conocimiento de un tema. No es lo mismo que nada más transmitir información, aunque sí presupone transmitir información. El punto central es que se comprenda mejor algo, que se entienda mejor. Este es un ejemplo. Es un artículo sobre el seguro paramétrico y a lo largo del texto se explica qué es este concepto. Dependiendo del género, este tipo de secuencia puede tener una función principal o una de apoyo. La tendrá principal, por ejemplo, en un libro de texto, en una exposición en un museo, en una presentación informativa o en un informe. Tendrá función de apoyo, es decir, no será la secuencia principal, por ejemplo, en un artículo académico donde la función principal pudiera ser argumentar, pero debemos en algunas partes explicar algún tipo de concepto. En una recomendación jurídica, quizá el propósito igual sea que se adopte cierto curso de acción, cierta acción legal, pero habrá que explicar algún concepto a lo largo de esa argumentación. Y por último, en una crónica, el propósito central será narrar, pero en algunas partes probablemente debamos explicar algún tipo de idea. Hay tres características básicas que definen este tipo de secuencias. La primera es que se es neutral. A diferencia de la secuencia argumentativa, aquí no buscamos persuadir, transformar las convicciones de alguien o incitarlo a la acción. Segunda característica es que es objetiva. No depende de la opinión de quien sea que produjo esa secuencia, a diferencia, por ejemplo, de una crónica donde hay un grado mucho más alto de subjetividad. Y una tercera característica es que buscamos ser lo más precisos posibles a la hora de explicar o de facilitar el entendimiento. ¿Cuál es la estructura típica de esta secuencia? Bueno, primero hay lo que se llama un objeto complejo. Hay alguna tensión, un desequilibrio, algo que detona nuestra curiosidad por saber cómo es que está sucediendo algo. Tomemos aquí un ejemplo de Bitcoin que se haya aumentado. Inmediatamente esta oración nos despierta la inquietud de por qué, cómo es que subió el precio de Bitcoin. Viene después una explicación inicial, una tentativa por responder ese cuestionamiento que surgió con el objeto complejo. Aquí podría ser que Elon Musk publicó un tweet. Cierto, nos da parte de la explicación, pero no nos da toda la explicación y es por ello que después viene una explicación completa, se ahonda más sobre esa explicación inicial que se dio y en este caso es que el tweet fue sobre que Tesla iba a aceptar las criptomonedas y ya la explicación hace mucho más sentido. Por supuesto, aquí está en formato de esquema, pero esto probablemente aparezca como un párrafo. Tomemos ahora el ejemplo del artículo de los seguros paramétricos. Este también sigue esta estructura que acabo de presentar. Viene un objeto complejo que nos presenta alguna interrogante o un cuestionamiento. Más adelante nos da una explicación tentativa inicial de este fenómeno, pero necesitamos más datos, más precisión. Y en el resto del artículo irá con esa explicación completa para que nos quede perfectamente claro cuáles son los elementos de la explicación. Veamos ahora los elementos textuales que tienen este tipo de secuencias. Primero que nada es que los tiempos están típicamente en presente. Siempre que hacemos esta secuencia debemos utilizar el tiempo presente. Va a haber momentos en que utilicemos el pasado, sobre todo cuando queremos hablar de alguna anécdota, un suceso, una declaración que es relevante para lo que estamos explicando. Y también se podría usar el futuro, aunque repito, es una excepción, sobre todo para escenarios hipotéticos como en este texto que se muestra en pantalla. Otra característica importante es que vamos a utilizar sustantivos muy precisos. Típicamente será terminología especializada, quizá, como las palabras que están señaladas aquí. Este tipo de sustantivos se van a repetir naturalmente porque queremos ser precisos y muchas veces no hay una palabra equivalente. Pero va a haber veces donde sí queramos buscar algún sinónimo para que nuestro texto no suene tan repetitivo. Aquí, por ejemplo, la regulación existente se refiere al texto legal. Aquí se varió un poquito la redacción para que suene un poquito más fluido. Publicidad comparativa, aquí nos referimos como esta modalidad de publicidad o más adelante esta clase de publicidad. Y por último, productos de denominación controlada, después se refieren a ellos como productos y estos son ciertos mecanismos para que no suene, repito, tan repetitiva la redacción. Otra característica es que se van a utilizar la menor cantidad de adjetivos que se pueda.
Pero si se fueran a utilizar estos adjetivos, típicamente serán para especificar, para clarificar algo, como en este caso publicidad comparativa nos está aclarando qué tipo de publicidad en particular, países comunitarios nos aclara qué países se refiere este texto. Una característica adicional es que, como estamos explicando, facilitando el entendimiento, queremos que quede clarísima la relación lógica entre todas nuestras ideas y es por esta razón que podremos utilizar conectores como estos de aquí o algún tipo de conjunción o cualquier otro tipo de expresión que nos indique esta relación lógica entre las ideas. Para aumentar aún más la claridad de este tipo de textos, queremos también seguir lo que se llama el orden natural de la oración. Sería el sujeto, el núcleo del predicado, que será un verbo, objeto directo, si lo hubiera, objeto indirecto, y después los complementos circunstanciales, como hace más o menos esta oración de aquí. Y por último, en este tipo de secuencias también aludimos a fuentes o a citas para aumentar más el aura de objetividad que proyectamos. Queremos dar esta impresión de que somos simples mensajeros del conocimiento y de que nuestra interpretación, nuestra opinión, no está contenida en lo que explicamos. ¿Cuáles son algunos de los errores principales? Uno de ellos es romper con esta objetividad con expresiones como a mí me parece o como afortunadamente. Ambas inyectan un poco de subjetividad al texto. Otro error común es ser impreciso. Esta oración que aparece en pantalla, por ejemplo, se puede interpretar de al menos 3 formas. Todas ellas son válidas y por ello habrá que quizá variar la redacción de esta oración para que quede claro exactamente a qué interpretación nos estamos refiriendo. Otra manera de ser impreciso, podría ser con algún tipo de antecedente confuso. Aquí la palabra no queda claro si se refiere a Python o a C++, por eso sería conveniente variar un poco la redacción para que quedara perfectamente claro. Por último, la imprecisión a veces tiene que ver con la audiencia, con lo que se llama el conocimiento compartido que tenemos con nuestra audiencia. Si pusiéramos el texto de la izquierda con una audiencia de especialistas, no sería necesario quizá definir este término porque los especialistas estarían en sintonía o sabrían a qué se refería este término de aquí. Mientras que si estuviéramos con no especialistas, quizá habría que aclararlo como se hace en el texto aquí de la derecha, con un pequeño paréntesis, quizá al dar un ejemplo o una definición. Y ahora sí, espero este video te haya sido de utilidad. Si quieres un poco más de información sobre esta secuencia, puedes consultar el libro que aparece ahí en pantalla. Muchas gracias por tu atención.